Ecos de la Antigüedad presenta el cierre de nuestra serie que hemos denominado El último rey de Israel, una historia que se ubica allá en las épocas de Jesús y que nos ha servido pues para alumbrar varias cuestiones de los tiempos de la época, de lo que ocurrió precisamente en esos tiempos. Y bueno, ya que se empieza a alejar el aroma de la Navidad, del Año Nuevo, de Día de Reyes, pues ya es justo que para pronto pues cambiemos un poquito de aires. Pero por lo pronto esta es la última parte, el último rey de Israel. En cabina de controles se encuentra Diego Palomares. En el panel encontramos en el inframundo Mauro Rivera Montaño, José Exada Fox en los conocimientos, Humberto Gómez en la conducción y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien deja en manos de Humberto la conducción de este programa. Buenos días, Humberto, adelante. Buenos días, Raúl, buenos días, profesor José, y buenos días, Mauro. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que se conectan para escucharnos como todos los sábados. Como comentó Raúl, pues desafortunadamente este es el último programa de esta serie del Jesús histórico, historia bíblica, Israel, Palestina, pero sí se quedaron con ganas de aprender más. La verdad es que el tiempo es muy limitado aquí en la radio, pero afortunadamente nuestros profesores Raúl y José tienen un taller los miércoles, todavía quedan varias sesiones. Ahí son 3 horas casi de taller cada miércoles, entonces podemos profundizar mucho más. Es a las 4 de la tarde en el Museo de la Restauración de la República, repito, los miércoles, todos los miércoles. Entonces ahí los esperamos, se ponen muy interesantes las pláticas y pues hay mucha participación de los estudiantes también, entonces pues es una gran experiencia. Antes de que empecemos con el tema, nada más recordarles que ustedes pueden sintonizarnos desde su radio, en su coche o en Facebook. También nos pueden escuchar desde su celular, desde su móvil, por medio de las siguientes aplicaciones: Radio Garden, TuneIn, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, y también si tienes Alexa, le dices: Alexa, por favor reproduce Radio UAQ 89.5 FM. Y pues bueno, vamos a empezar, como mencionó Raúl, con el último rey de Israel. Con esto concluye nuestra historia, aunque a mí me gustaría rapidísimo nada más que pudiéramos repasar una línea del tiempo breve de lo que hemos visto en este programa, desde Herodes el Grande hasta Herodes Agripa, que es el último rey. Raúl, ¿cómo es esta sucesión de Herodes y en qué momento nace Jesús y en qué momento muere? ¿Con cuál de los Herodes pasa esto? Primero quisiera, no sé, hablar un poquito del taller que estamos dando. Ah, sí, por favor, en claro. el Museo de la Restauración, precisamente, donde estamos viendo estos temas todos los miércoles a las 4 de la tarde. Y ahí para mayor comunicación y datos, si se quieren inscribir, es ahí con mi hermana Alejandra Rodríguez Lucio al 442-377-6880. Repito, 442-377-6880. Y bueno, ya se puede inscribir, todavía hay cupo. Vamos apenas para la tercera sesión. Está muy interesante, el ambiente es muy agradable. Y ahí con ella ay, no, me equivoqué de Alejandra, espérense. Es que es el espacio, otro informe. A ver, ahí está. Es 442 434 67 68. ¿Sí? 442 434 67 68. Ahora sí, está bien. Entonces a ese número se comunica la gente si quiere inscribirse. O llegan el miércoles, Okay. 4 de la tarde, al Museo de la Restauración de la República, que está ahí en Guerrero, casi a un lado de Capuchinas. Ahí se inscriben y bueno, y podrán estar también en el taller. Ahora sí, en lo que estábamos, me preguntaba sobre los Herodes, ¿no? Cómo
poder identificar y que no se hagan bolas de qué estamos hablando. Bueno, en primer lugar, hay que ver que el primer Herodes, el más conocido de todos, el que aparece durante el nacimiento de Jesús, que fue rey de Israel, es Herodes el Grande. Este personaje gobernó del año 37 al -4 antes de Cristo, con un periodo tipo Porfirio Díaz. Durante este reinado ahí nace Jesús. Luego, para ubicar más Herodes, él reparte, digamos, claro, ordenado por Octavio, el César, en 3 partes el reino. Más bien fue el César el que decidió, porque sí, realmente Roma es la que ahí gobernaba y era la que mandaba en 3 partes. Herodes Antipas, que también aparece en la Biblia, que se queda con Galilea y con Perea. Herodes Filipo, que se queda con las partes nortes, la Traconítide, la Iturrea, la Galaunítide, y Arquelao, Herodes Arquelao, con Judea y Samaria. Entonces hay estos 3 Herodes, y al que vamos a ver es Herodes Antipas I, pero ¿de quién era hijo ese Herodes Antipas I? Bueno, era Agripa I, Herodes Agripa. El que vamos a hablar hoy es Agripa I. Agripa I, sí. Antipas es el que sí, Antipas estaba en Galilea, ya que es el que mata a Juan el Bautista, Así para es, que ubiques ahí. Ahí cuando el Evangelio, o sea, Herodes el Grande es cuando nace Jesús. Cuando ya empieza la vida pública de Jesús, que empieza con Juan el Bautista, el profeta, y que luego lo encarcelan y lo matan, ese es Antipas. Es Antipas, sí. Es de los que mencionó Raúl, y luego viene Agripa. Y luego viene Agripa, es una tercera generación. Así es. Él es hijo de un medio hermano de todos estos Herodes, que se llamaba Aristóbulo, que corrió con muy mala suerte, puesto que fue ordenado a ejecutar por su padre, Herodes el Grande, por conspiración contra su padre. Pero eso fue antes de que naciera Jesús, en el 7, el 8 antes de Cristo. Bueno, de este padre nace ese Herodes Antipas Agripa I. Agripa I, vamos a quitarle tanto Herodes que va ahí, porque Antipas, Filipo, Arquelao y Agripa, y creo que así nos vamos a entender mejor. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que Agripa llega a ser el nuevo rey de Israel? ¿Y por qué es considerado el último rey? Es una historia bastante compleja, puesto que, como lo había dicho, él es hijo de un herodiano malogrado, de los que cayeron en desgracia, y él tuvo que irse a Roma desde muy chico. Prácticamente desde niño, después de que han ejecutado a su padre. Esto fue antes de que naciera Jesús, puesto que su padre aspiraba a ser rey. El padre era hijo de Mariamne I, las Monea, tenían sangre macabea. Sí, entonces eran muy queridos por los israelitas, y obviamente Aristóbulo y su hermano Alejandro pues lo sabían y se comportaban pues prácticamente como los sucesores de su padre, hasta que uno de los hermanos, Antípatro, que era el mayor y que también aspiraba al trono, les tiró carrilla, convenció a su padre de que lo estaban traicionando, y es así que los mandan a ejecutar. Y el pobre Agripa I, pues cae en desgracia y se va a Roma prácticamente desde muy chico, ahí donde crece en la corte romana, con personajes como digamos el que fuera el futuro emperador Claudio, también con Calígula, que nace después. En fin, se lleva, conoce a Octavio César Augusto, conoce a Tiberio. Ese personaje se la pasa en Roma, tienen una educación prácticamente romana, y ahí casi se encuentran, moviéndose al principio.
Entonces él básicamente recibe su educación de la élite de Roma. Él se llevaba con los emperadores, con los que gobernaban, y me imagino que eso le va a favorecer, ¿no? A la hora de querer ser el rey de Israel. Ya se había repartido, recordemos, el reino entre los tres hermanos, Arquelao, Antipas y Filipo. Bueno, obviamente ellos, esa parte pues no tenían derecho a nada hasta que hubiera algo que se necesitara. ¿Qué pasa con Agripa I? Pues realmente hace muy buena amistad con Claudio, que son prácticamente de la misma edad. Claudio y el mismo Agripa I sirve como una especie de tutor o compañero de juerga del que también va a ser futuro emperador Calígula. A veces da consejos a Tiberio, en fin. Ahí se desenvuelve. Ahora, también parece que era amigo de Durso, ¿no? El hijo de Tiberio que se muere. Era amigo de Druso, sí. Druso, también. Entonces, o sea, que digamos, al ser amigo de el futuro emperador, que Claudio es hijo de Germánico. Sí. Perdón, Calígula es el hijo de Germánico, o sea, se hace amigo tanto de Calígula, de Claudio, de Durso, o sea, digamos que está metido en la élite romana, por decirlo de alguna forma, si estás de acuerdo, Raúl, está metido en la élite romana y de ahí se va a aprovechar. Exactamente, sí, él se va a aprovechar de ahí. Quiero aprovechar para mandar una felicitación a nuestra compañera Alejandra Hernández Ugalde, quien cumpleaños, pero está en Turquía ya festejando y todo, pero creo que está oyendo el programa. Felicitaciones de parte del grupo y del Pues mira, diplomado. Está muy cerca está muy cerca de la península de Anatolia, ¿verdad? Sí. Que es la parte de arriba de Israel. O sea, arriba del Líbano actualmente, y la parte, digamos, mediterránea de Turquía se llama Anatolia. Ahí está la ciudad de Éfeso, que es muy bonito, yo lo visité, eso de la epístola a los Efesios, es la ciudad de Éfeso, y está Pérgamo, otra ciudad muy interesante. Ojalá y Alejandra vaya y nos haga unos reportajes, Raúl, así como yo. Sí, que haga unos reportajes y nos traiga fotos y algún video de esos lugares, valen la pena, Sí, no, claro, puede ser corresponsal, ¿no? De Ecos de la Antigüedad aquí para que nos esté. Y bueno, y yo aprovecho para también mandar felicitación a don Mario Gasperín, obispo emérito de Querétaro, que también es su cumpleaños el día de hoy. Hoy es su cumpleaños. También por ahí. Muchas felicidades al obispo. Al obispo de Querétaro de antes, ¿verdad? Y hablando de Alejandra, Raúl, si me permites, tu hermana manda un número telefónico. Sí, los mensajes no hemos dicho. Entonces, para lo del diplomado, perdón, el taller estoy ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, tu hermana Alejandra nos dice que es 442-434-6768. Para que estemos seguros que ese es el número. Sí, ese es el correcto. Sí, 442-43-46-768 para que ojalá y se animen y se inscriban. Excelente. Y también, de hecho, tenemos otros comentarios por aquí. Bueno, Ale, tu hermana, nos manda saludos también, además de su teléfono. José Hernán del Valle Jiménez nos dice: buenos días, gracias por este interesante tema y saludos al panel. Saludos, cuñado. También tenemos un mensaje de Maggie de la Torre: muy buenos días, con el gusto de siempre de escucharlos en este interesante tema. Saludos al panel. Y de Blanca Salinas, mi mamá, hola mamá, saludos. Saludos, señor. Y Luis Reyes Vázquez también nos manda saludos. Buen día, presente a la escucha. Como saludos siempre, al panel. Gracias. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el reinado de Agripa. Tengo entendido que él tenía un medio hermano, ¿es correcto? Tenía un hermano completo. Bueno, los que tenían los medios hermanos era su papá y el tío, pero él tenía un hermano que se llamaba Herodes, ese a secas. Otro Herodes. Herodes, pero no le tocó nada, pero ahí andaba nada más, como pajareando. ¿Qué podemos decir de Agripa I? Él
realmente vive en la corte. Romana. Romana, Sí. sí. Ahí en Roma, ahí prácticamente no va a nada a Judea, irá una que otra vez. Su figura materna es Antonia, la madre de Claudio, que fue hija de Marco Antonio. Así es. Es hijo, o sea, tienen, pues sí, como linaje de Marco Antonio, de Octavio César Augusto, de toda esta familia. Y pues ahí Herodes Agripa se desenvuelve a sus anchas. Es muy importante para el crecimiento de Claudio, que al parecer era tartamudo y tenía muchas inseguridades, y siempre encontró en Agripa un gran amigo que lo apoyó y que a la hora de la verdad va a ser muy importante. Cuando Calígula, ese es más chico, pero también, digamos, le encargan a él, o sea, a su padre, Germánico, porque era hijo de Germánico, Así es. que fuera como ayudado por el mismo Agripa, que era un hombre muy desenvuelto, con mucha movilidad, con experiencia de vida, que cuidara de Calígula, y también hacen una buena mancuerna. En fin, así es como se va desarrollando hasta que, digamos, él decide ir a Palestina cuando está Antipas. Le pide ayuda a Antipas, que pues le da ahí un puestecito, le da un trabajo como de poca monta. Se endeuda con él, tiene que regresar a Roma porque realmente le va muy mal. Antipas no lo quería, y ya en Roma, cuando Tiberio está viejo, hay un detalle muy chistoso. A ver, si me permite hacer un comentario para ir sobre la narración tuya y no desviarnos. Es que este envío a Palestina, según Simón Segab, que es un autor, historiador inglés, que escribió un libro que se llama Jerusalén, la historia de la ciudad, y que yo me leí, ¿verdad? Él dice que ese envío fue precisamente por la muerte de Durso, que fue en el año 23, o sea, estaba Herodes. Entonces esto le causa una depresión a Tiberio, por lo que luego va a irse a Capri. Sí. Pero entonces, pues como que dice, bueno, la muerte de mi hijo me deprime tanto que no quiero ver cosas alrededor, y lo envían a Galilea, ¿verdad? Okay. Y es lo que nos estás narrando. Así ahí es. le dan un puestecito. Ahí le dan un puestito y lo Y tratan. Tiberio era el emperador en ese de momento. Roma, emperador en el romano. momento en que es donde había crecido Agripa. Y Antipas, tetrarca de Sí, Galilea. para que te ubiques, tú que nos preguntas, el tiempo de Tiberio es el tiempo de Jesús. Tal cual. O sea, tal cual, años sí. más, menos, pero sí. Sí, es lo que va a El pasar. año 23, Jesús todavía no aparece en escena. ¿Sí? Bien, ya regresando en su primera experiencia y aventura a Galilea con su tío, Sí. con su tío Antipas, que no le hace mucho caso, tiene que regresar a Roma porque se ha endeudado fuertemente. Y le tiene que pedir dinero a Antonia, la mamá de Claudio. En fin, es toda una tragedia. Y ahí, para acabarla de amolar, ya ha hecho una gran amistad con Calígula, Así que es. ya se veía como un posible sucesor de Tiberio, puesto que Tiberio había matado a todos los hermanos, a todos los posibles sucesores, pero por alguna razón misteriosa, Calígula le gustaba como para sucesor más su hijo, que era Tiberio Gemelo. Y entre ellos dos iba a escoger. En fin, ya estando de regreso Agripa a Roma, en una parranda con Calígula, dice Agripa, ojalá ya se muriera tu tío, o sea, Tiberio, para que tú fueras el emperador, que es lo que te mereces. Pero había pues, policía de Tiberio escuchando, y entonces oyeron lo que dijo Agripa, fueron de chismosos con Tiberio, y Tiberio dice, agárrenme a agárrenme. Lo tomaron preso, lo encerraron, y
y lo dejaron, dice, a ver, hasta que se muera ahí, o sea, le fue muy mal al pobre Agripa I, que acabó encerrado por andar apoyando a Calígula antes de tiempo. Esto fue muy importante, ahí su suerte estaba muy mal, pero dicen las historias que en cárcel, un esclavo de esos que podían ver el futuro, vio que un búho se paró en su cabeza o en su hombro, no recuerdo muy bien, y le dice a Agripa, ese es un signo de muy buena suerte, quiere decir que tu suerte va a cambiar. El búho se paró en el hombro de Agripa. De Agripa, estando prisionero, ¿sí? Y cuando ya de Agripa ya solo faltaba que le hiciera pipí un perro encima, o sea, de plano le estaba yendo muy mal. Y bueno, pues y Agripa se acordó de ese detalle, pero le dijo, después va a haber una caída drástica, ¿no? En fin, en efecto, al poco tiempo muere Tiberio y entra y es nombrado Calígula emperador, y obviamente, no, pues van a rescatar a Agripa, que es súper amigo, lo sacan de la cárcel y le da las tetrarquías que ya estaban de Filipo, que ya también acababa de morir, le dice, ten para que te consueles, ahorita eres tetrarca de la Traconea, la Iturrea, etcétera, todas esas partes de Filipo se las dan a Agripa I. Ahora, y ya, perdón, me surge una duda, si tienen la respuesta, no sé, ¿qué pasa con la religiosidad judía de Agripa cuando está en Roma? ¿Él sigue practicando su religión judía o es medio pagano también? Eso, ¿cómo se desenvuelve toda esa parte religiosa? Mira, precisamente hasta acordarnos que pues sí era de origen judío, y ahorita más adelante en el relato vamos a ver la importancia de esa pregunta que has hecho. En realidad la respuesta es muy sencilla. En Judea, cuando él estaba en Judea, se comportaba como un rey judío. Todo esto que hemos visto en el diplomado, en el taller, que yo les he tratado de insistir que vean lo que es el sacerdocio, el culto, el templo, la lectura del Deuteronomio, la ley de Moisés, si te acuerdas, eso lo hemos visto el miércoles. Sí. Eso es muy importante, porque esas son las prácticas que Agripa, igual que Herodes el Grande y los otros herodianos, van a realizar en el templo en Jerusalén. Pero, ahí va el pero, cuando salen de Judea, se comportan como romanos, ¿verdad? Sí, entonces sí. le entran a las pachangas, a las comidas, a las relaciones, a lo que quieras. Esa es la doble personalidad que tiene Agripa. Sí, o sea, sabe ser judío, pero sabe ser muy romano. Así es. En la serie de Yo, Claudio, lo presentan como vestido muy judío. Bueno, al principio no, está cuando anda con Claudio y con ellos está como vestido lusanza romana, pero ya cuando se va haciendo maduro ya aparece con toda una indumentaria judía. Muy bien, ¿qué ha pasado? Rescatan a Agripa, le dan una tetrarquía, y entonces Antipas, que lo había ninguneado, que estaba casado con la hermana de Agripa, Herodias. Herodias era hermana de Agripa primero. Eso es lo que denunciaba Juan el Bautista. Entonces, cuando ven Herodias que le han dado una tetrarquía a su hermano, le dice a su esposo, todo es como incesto, están ahí como revueltos, le dice, oye, ¿cómo además lo deja usar el título de rey? No es ni tetrarca, lo deja ser rey de la Traconítide, de la Iturria. Entonces eso los hace enojar más, porque pensaba Antipas que esa tetrarquía se la tenían que dar a él, porque tenía más méritos. Le correspondía. Sí, le correspondía. Entonces incita al pobre Antipas que vaya a visitar a Calígula, que proteste y que le den esa tetrarquía a él, y que además le den el título de rey. Y Calígula pues, lo recibe, en efecto, va a Roma, lo recibe y ve
pues como que dice, se muere de envidia, o sea, está Antipas, y como él no veía ninguna necesidad de hacer justicia, dice, bueno, pues lo toman preso, Antipas, o sea, no solo no le da nada, ¿sí? Le quita su tetrarquía, ¿sí? O sea, la de Galilea y Perea, y se las dan a Agripa primero, para que se le quite por andar protestando, y lo mandan desterrado a las Galias, ¿sí? Aparte se va desterrado a las Galias, ahí muy cerca donde estaba su hermano, ¿quién era? No, era Arquelao. Sí, Arquelao, Arquelao, sí, el anterior de los tres. Y entonces, Arquelao ya se había ido a las Galias, a Viena, ¿te acuerdas que hasta yo pregunté Viena, que si era sí. Viena? Pero a que las Galias es lo que ahora es Francia y España, creo que va a dar hasta España. O sea, pero dentro de las Galias. Y bueno, siquiera Herodias tuvo porque le dijeron, no, a Herodias, no, si tú te quieres quedar, te quedas, pero dijo, no, yo no voy a ver aquí a mi hermano triunfante, como que no quería al hermano, y se va con su esposo. Sí, lo acompañan en el destierro. Se van a las Galias. Sí, al desterrado. Entonces, ya tenemos de repente una Agripa todopoderoso, donde solamente le falta Judea y todas esas partes que son de procuradores romanos. ¿Y sabemos un poquito más de quiénes eran estos procuradores romanos? ¿Cómo no? ¿Algún nombre que nos puedas compartir, Raúl, y el papel que jugaban como procurador? Poncio Pilatos. Poncio Pilatos. Él era un procurador. Un procurador. Pomponio. Durante el periodo en que, bueno, Jesús es ejecutado, todavía cuando se están haciendo estos movimientos es procurador, Poncio Pilato, hasta que Tiberio, poco antes de morir, lo manda a destituir. Por una queja que hubo de una matanza que hizo Pilatos Pilatos en Samaria. En Samaria, entonces lo mandan destituir, ponen a otro procurador, pero precisamente ahí lo que está explicando Raúl, y va a venir, es que van a volverle a dar todo el reino a Agripa, como había sido con Herodes el Grande, que lo vimos en programas anteriores. Sí, ya lo que pasa, pero yo creo ya se nos está acabando el 20 y ya nos tenemos que ir al medio tiempo. Sí, claro que sí. Entonces ahorita regresando seguimos con la historia. Muchas gracias a todos los que están conectados. En un momento regresamos, nos vamos a una pequeña pausa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Ecos de la Antigüedad. Vamos a seguir platicando un poco más acerca de Herodes Agripa, el último rey de Israel. Profesor José Quesada, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de una vez que ya es nombrado rey, le dan básicamente control sobre todo el territorio? ¿Cómo es su reinado? ¿Qué piensa el pueblo de Israel de Agripa? Oye, pero antes quisiera explicar cómo llegó a ser totalmente rey. ¿Cómo estamos brincando una parte bien importante. Claro que sí. Totalmente de acuerdo, Raúl. Matan a Calígula. Calígula es asesinado, es uno de los peores emperadores que ha tenido Roma, súper loco, desvariaba. Y justamente cuando ocurre eso, Herodes andaba de visita en Roma. Y todo es un caos. Al momento que matan a Calígula, corren, hay batazones por todos lados, y Claudio, que era así como considerado un tonto o algo así, se esconde detrás de una cortina. ¿De qué edad tenía Claudio por aquí? Claudio ya tenía 50 años. Como 50 años, o sea, aproximadamente. Lo que pasa es que sí era como muy reservado, tartamudo, no sé. Sí. Y como que lo tenían ahí al ladito, ¿no? Pero Sí, entonces lo encuentra un soldado de la Guardia Pretoriana, sí, y lo hacen salir y lo iban a matar hasta que uno de los, el capitán de los pretorianos dice, no, vamos a hacerlo emperador porque ahorita él nos puede ayudar para que todos sigamos con el trabajo. Deciden hacer emperador a Claudio, que no quería aceptar, yo no, todo súper acomplejado. Justamente por esos momentos en que todo era caos, andaba Agripa por ahí. Y entonces Claudio se negaba a aceptar y le piden a Agripa que hable con él. Agripa le dice, ¿sabes qué? Si tú no aceptas la corona, te van a matar, simple y sencillamente te van a ejecutar. O mueres o tienes que ser emperador. De esta manera convence a Claudio de que acepte la corona. Y esto está reconocido no por José, sino en todas las fuentes de historia, la intervención que hace Agripa I para convencer a Claudio. Si me permites ahí acotar, porque yo ayer estuve estudiando ese hecho, efectivamente eso está reconocido, ¿verdad? La intervención de Agripa en el momento en que asesinan a Calígula y se nombra a Claudio, pero hay un poquito de variación en las versiones, ¿verdad? La versión más reconocida es la que acaba de decir Raúl. Claudio no quería aceptar, o sea, él lo encuentra entre las cortinas, todo esto, y dice, oye, y los soldados lo llevan al cuartel, decirlo, vamos a proclamarlo emperador, porque a la vez el Senado veía la posibilidad de restaurar la República. En ese momento, entonces, por eso es que los soldados actúan y agarran a Claudio, no porque lo admiraran ni nada de eso, sino porque se iba a acabar el imperio. Entonces, aparentemente Agripa es quien lo convence y va y se enfrenta al Senado. Y aquí es donde Claudio va. Agripa va directamente. Va y se enfrenta al Senado, porque el Senado unos senadores habían dicho, vamos a proclamar otra vez la República. Sí, querían restaurar la República. Y entonces la Guardia Pretoriana dice, nanay, vamos a mantener el imperio. Claro. Iba a haber otro enfrentamiento. Ahí cada rato había enfrentamientos, ¿no? Sí. Entonces iba a haber otro enfrentamiento. Entonces aquí es donde viene un poco la variación. Según esto, digamos, la historia más reconocida por varios historiadores es la que dijo Raúl. Es decir, Agripa le convence a Claudio que acepte lo que le está diciendo los guardias pretorianos, y luego va y lo dice al Senado. Pero Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos, cambia la historia. Dice, Claudio es el que agarró a Agripa, o sea, Claudio lideró a sus pretorianos y le pidió a Agripa que fuera
a convencer al Senado de que Era lo correcto. de que era lo correcto, que si no iban a pelear, ¿verdad? Y los senadores, bueno, ¿para qué meternos en guerra otra vez entre nosotros? Mejor aceptemos a Claudio. Pero sí, no, esa pequeña acotación, porque así es la historia, ¿no? Siempre hay versiones, ¿no? Claro. Siempre hay versiones de un hecho que, como dijo Raúl, es real, ¿verdad? La intervención importante de Agripa, ¿verdad?, en el nombramiento de Claudio. Pero en una versión como que dejan a Claudio sin voluntad propia, como que él no sabe Así qué es. hacer y lo manipulan, y en la otra... Realmente no sabía qué hacer, en ninguna de las Sí, versiones. o sea, de que le agarró de sorpresa, obviamente, porque estaba totalmente en shock emocional. porque eso los es clarísimo. pretorianos agarran a ¿cómo se llama? Matan a Calígula, Ajá. pues porque ya estaban hartos. O sea, todo el mundo ya estaba harto. Y se podría decir que los pretorianos era la figura detrás del poder, los que ponían y quitaban Era la emperadores. guardia personal del emperador, que con germánicos y todos, que eran totalmente fieles al emperador. Cuando lo matan, hacen que pase, o sea, no estaba la guardia pretoriana ahí cerca, y por eso matan a Calígula. Sí, bueno. Finalmente pasa esto, Claudio es emperador, fue muy buen emperador, o sea, recupera el ánimo, y entonces, para premiar a Agripa, le da Judea y la Samaria, o sea, todo. O sea, restaura el templo. Restaura el todo reino el reino de Herodes el Grande. El de Herodes el Grande es de Agripa. Entonces, y es la primera vez, o sea, porque todos los Herodes anteriores habían tenido sus reinos separados, Así ¿no? es, sí. Desde, bueno, Sí. Herodes sí lo tenía unido, pero luego lo Sí, o sea, dividieron en la lo tetrarquía. dijimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Octavio había decidido dividir en tres lo que era todo el reino de Israel, vamos a decir Judea y Samaria y todo eso, Sí. ¿verdad? Y acordarse que la parte de Judea, la Agripa de arriba, o sea, el tío, por así decir, lo tuvieron que quitar, ¿verdad? Y es donde entraron los procuradores romanos. Entonces, ese era el escenario que le vuelven a quitar procurador romano y le dan todo el reino a Agripa. Entonces, por eso es el último rey. Y cuando está Agripa ya no hay procuradores. En ese momento. En ese momento. Ya Después no, volverá a ya haber. es un reino otra vez asociado a Roma, Así es. pero sin romanos, o sea, donde le dan exactamente las canonjías que tenía su abuelo, Herodes el Grande, y empieza a actuar muy independiente, como si fuera un Israel que nada tuviera que ver con Roma, empieza a construir murallas, se empieza a comportar realmente como un rey David o algo así, como algo muy independiente, en donde va a ser una gran nación, y como que se le está olvidando que Roma Le debe su está poder detrás, pero así agarró el poder. Y bueno, yo aquí ya quisiera, su gobierno obviamente era muy querido en Israel, porque tenía sangre asmonea, herodiana, no se llevó bien con los cristianos, puesto que estaba celoso del mesianismo de Jesús, porque él mismo se sentía un Mesías. O sea, dijo Agripa, yo soy el Mesías, así, con buenos negocios, siendo con mis cuates, con parrandas, ya aquí está el reino de Israel, y casi decía, prácticamente independiente, a mí es a quien me tienen que alabar y todo, y no a Jesús, que era el Mesías espera, y por eso les agarra tirria a los cristianos. Pero aquí sí ya quisiera dejar cómo ve Hechos de los Apóstoles, o sea, la Biblia, a este personaje, Agripa I, que a final de cuentas va a ser el último rey de Israel. Ya no ha habido, fue el último, ya no hubo uno más. Bueno. Profesor, nos vas a platicar Sí, un poco vamos, más de los hechos. Vamos a entrar también con algo importante, como dice Raúl. O sea,
tu pregunta anterior fue muy importante. ¿Cómo se comportaba este hombre adentro y fuera de Israel? ¿Verdad? Pues como adentro era un judío. Acordarse que el rey y el sacerdocio y el reino eran cosas muy similares, aunque había sacerdotes y él nombró sacerdotes en este momento. Cuando él asume el poder, lo primero que va a hacer es ir a Jerusalén a dar culto al templo y proclamar la ley otra vez, o sea, la lectura del Deuteronomio, que eran actos litúrgicos, por así llamar, dentro del templo de Israel. Pero aquí hay una cosa en medio que es importante que también aclaremos. Habíamos mencionado, creo que fue fuera del aire, que Calígula se quería hacer, ¿cómo se llama? Pues proclamarse Dios también, y que se le rindiera culto a él, sí. ¿verdad? Entonces ponían estatuas de Calígula, y Calígula le manda a un individuo que se llama Proconio, que era el procurador de Siria, o el gobernador de Siria, pues que hagan eso en Jerusalén. ¿Y qué crees que pasó? Lo de siempre, los judíos se repusieron revuelta. Tiraron las Dijeron, como siempre, no lo pudieron hacer, porque ellos dijeron, aquí va la guerra otra vez, los judíos. Entonces, Proconio, de aquí vienen dos versiones otra vez, ¿verdad? Le llamamos la versión más tradicional, que es la que dicen varios autores, y la de Flavio Josefo. La versión tradicional sobre este hecho. Antes de que empiece, profesor, leemos unos comentarios rapidísimo del favor. Facebook. Tenemos un comentario de Ricardo Fernández Castro. Buenos días, les mando muchos saludos al panel. Y de Araceli Garduño. Humberto, muchas felicidades. Aquí en casa te estamos escuchando. Muchas gracias, Araceli, es amiga de la familia, muy querida. Bueno, pues qué bueno que nos escucha, y ojalá y le guste y le interese esto que estamos platicando. Sí. Pero entonces, esto todavía estamos un momento antes o sea, todavía nos regresamos con Calígula, ¿verdad? O sea, todavía no llega Herodes a Jerusalén. Agripa, perdón, para que nos entendamos, es que aquí le ponen Herodes, ese es el problema. Claudio todavía no es emperador aquí. Entonces, no, ya lo habían nombrado rey, pero todavía no llegaba, y está ya la revuelta, ¿verdad? Entonces, dicen que Agripa, para ganarse el pueblo, o sea, a veces había que jugarse el pellejo, ¿no? Lo vimos con Herodes el Grande, y siempre había que jugarse el pellejo. Le escribe una carta a Calígula pidiéndole que no pongan su estatua en el templo, que no se lo adoren ahí, que de por sí ya siempre había un acto litúrgico diario de hacer un sacrificio por el emperador de Roma y otras cosas, que el pueblo le era fiel, pero que si se les ofendía o se les exigía esa adoración, eso iba a causar una gran revuelta, y que él, pues como soberano del pueblo, deseaba que eso no sucediera, ¿verdad? Entonces, esa es la versión oficial que hay. Flavio Josefo la cambia un poquito, dice que Proconio, el gobernador de Siria, que les dijo a los judíos, les voy a imponer esta adoración por mandato del César. Y ellos le dicen, si lo pones nos vamos a la guerra y va a haber muchos muertos. Y él dice, pero es que yo tengo que obedecer, no puedo, no puedo no obedecer, ¿verdad? Total, dos versiones, pero volvemos al mismo hecho. En este caso Calígula frena esa adoración. Entonces ya, ahora sí, pasemos con Claudio, ya está Claudio emperador, rey de los judíos. Agripa llega a Jerusalén, y hace estos cultos de adoración, ¿verdad? Y el pueblo lo está aceptando, pues los había defendido de esa profanación que se iba a hacer, los estaba apoyando, y entonces llega y hace toda la liturgia, pues el pueblo lo está apoyando, están contentos con ellos. Pero estamos aquí año 41 en adelante, 42, 43. Jesucristo, bueno, teóricamente es crucificado en el año 33, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿qué está pasando?
con lo que todavía no se llama cristianismo, pero son los seguidores de Jesús que están en Jerusalén. Todos Todavía son judíos. son judíos. Eso es muy importante, eso que acabas de decir. La palabra cristiano aparece en No, sí. Antioquía años después. Y es toda la labor de Pablo. Así Pero es, aquí sí. estamos todavía un poquito antes de la labor de Pablo, siguiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12. Esta comunidad de Galileos, que era Pedro y los demás apóstoles, se habían asentado en Jerusalén y allí estaban predicando, ¿verdad? El seguimiento a Jesús que había resucitado. Y muchos helenitas que llegaban, o sea, judíos que vivían en la diáspora, en el mundo helénico, pues los escuchaban y se convencían. De ahí vino que de repente hubiera una pequeña disputa entre judíos que eran helenistas y que se habían incorporado y los que eran de Jerusalén. Es el famoso martirio de Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, aquel que en la sinagoga va y les dice que Jesús ha resucitado y se ha cumplido el mesianismo, y los de la sinagoga lo apedrean. Entonces, estos helenitas tienen que salir de Jerusalén, porque ya habían tenido conflicto con los judíos de Jerusalén. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque es ahí donde empieza la escisión, por así llamar, entre los que ya serán judíos de pueblo de la ley, ¿verdad? Y los que luego serán cristianos. Y entonces llegamos al año 41, ¿verdad? Que es donde estamos, y también, como muchos de estos judeocristianos se habían ya llegado a Roma, le empiezan a causar problemas a Claudio. Y entonces, porque empiezan a pelear entre los judíos. Fíjense en esto, todo esto que se llama persecución de los cristianos, empieza por la división que empezó a haber entre los judíos, los que seguían a Jesucristo y los que se mantenían en la ley. Entonces, ahí en Jerusalén sucede lo mismo. Y llegando a Hechos de los Apóstoles, lo primero que nos dice es que Agripa empieza a perseguir a esta comunidad de Jerusalén, A los seguidores de Jesús. a los seguidores de Jesús, Sí. y entonces decapita a Santiago el apóstol, uno de los 12 apóstoles de Jesús. El santo patrono de Querétaro. El ¿Es ese? santo patrono de Querétaro, cuya tradición Sí, ese es, es. fíjate, cuya tradición es que su cabeza o su cuerpo se lo llevan a Santiago de Compostela, que es donde está allá Sí. el santuario de Santiago de Compostela. Otros dicen que él fue en vida a predicar a España. Todo esto es tradición, ¿verdad? Y por Santiago de Compostela existe Santiago de Querétaro, ¿verdad? Todo tiene conexión. Todo tiene conexión. Pero bueno, volvamos al hecho aquí de lo que estoy narrando, ¿verdad? En que se sacrifica, lo que hace Agripa. Y esto es muy importante. ¿Por qué Agripa empieza a perseguir a estos judeocristianos? Porque los sacerdotes del templo se lo solicitaron, ¿verdad? Entonces él, que estaba agraciado con los sacerdotes, lo primero es decapitar a Santiago, y segundo, apresar a San Pedro, a Pedro, el apóstol, que era el líder, vamos a decir, en ese momento de este grupo cristiano, y lo mete a la cárcel. Y entonces esto es vísperas a la Pascua. Eso se puede ver en Hechos de los Apóstoles. Sí, estoy narrando lo que dice Hechos de los Apóstoles. Perfecto. Lo mete a la cárcel. Y profesor, tenemos unas preguntas para usted aquí A del ver. grupo. Bueno, primero Arturo Bautista dice: Agripa quiso ser muy independiente de Roma. Y luego Ricardo Fernández pregunta: ¿por qué Agripa se sentía el Mesías? Pues ahí sí, Raúl, te lo dejo porque el Mesías lo estaban esperando siempre, desde que a los judíos no les gustaba los dominios extranjeros. Y cuando llega a Roma es el colmo, ahí todo mundo está esperando el Mesías. Por supuesto, Agripa Jerusalén. estaba al tanto de esto. Agripa tenía descendencia macabea, o sea, que los últimos reyes antes habían sido macabeos. Y de alguna manera
tenía las dos sangres, la herodiana y la macabea, y Agripa logra tener un Israel completo del tamaño que lo tuvo su abuelo Herodes el Grande, y entonces dice, ahí está. Yo soy el Sí, ya no restaurador. había tropas romanas porque lo dejan ser ahora un estado libre, asociado, que pueda tener sus propios ejércitos, que no pagaba impuestos, en fin. Todo eso lo tuvo Agripa primero. Entonces, no le caía nada bien que los cristianos proclamaran otro Mesías que ya había venido, y dijo, no, pues cómo. Por eso mata a Santiago el Mayor. Así es. Entonces es una mezcla de los dos, su sentimiento personal de que él es el mero mero. Él se siente el mero Sí. mero. Y además, pues, los sacerdotes, ¿no? Que le Sí, están o sea, pidiendo. los sacerdotes, porque yo por eso me regresé a lo de Esteban, porque ya hay esta disputa entre los judíos de Jerusalén. Entonces, bueno, él va a apoyar al grupo en el poder, al templo, a los sacerdotes, ¿verdad? También por su propio beneficio, lo que sea, ¿verdad? Y va a poner preso a San Pedro, al apóstol, ¿verdad? Y aquí esto es víspera a la Pascua. Si tú lees el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues como dice Segab, es un escape rocambolesco, una palabra así utiliza, porque es esta historia de que ponen a cuatro batallones o 4 grupos a que cuiden a Pedro. Está encadenado entre 2 guardias y de repente en la noche llega el ángel, ¿verdad? Y lo llama y él dice, ¿quién me está llamando? Y le dice, ven, y sale de la prisión, o sea, sin ningún problema, ¿verdad? Como O sea, Pancho por pasan casa, por sí, la no, puerta no. de hierro, les abren, salen, Sí, sí. ¿verdad? Y va a casa de María, la hija de Juan, y ahí están reunidos unos cristianos, le abre una muchacha que se llama Rosa, y pues como que no lo reconoce, y va y pregunta, y se dice que ahí está Pedro. No, ¿cómo? Todavía salen a ver, ay, sí, ahí está. Sí. Entonces les dice que se va, él huye, ¿verdad? Y que le avisen a Santiago, el hermano de Jesús, que es otro Santiago. Otro ¿verdad? Santiago, sí. Pues ándense con cuidado, porque Agripa nos está siguiendo. Entonces, esa es más o menos la historia. O sea, en realidad lo que los historiadores piensan de esto es que como había esos grupos, pues Agripa también se la pensó. Y ya habían puesto preso antes a Pedro y a los apóstoles tiempo atrás, y los habían Así. soltado. Así es. Entonces, aparentemente los vuelven a soltar para evitar una trifulca. Una trifulca, sí, un trifulca, enfrentamiento. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en la Biblia esto está como un hecho milagroso, ¿verdad? Pero puede haber una explicación histórica, o sea, puede ser cierto que fue preso y fue liberado. Entonces, básicamente, eso es lo que narra Hechos del Apóstoles, más la muerte de Agripa. No sé si tú la quieres narrar o... No, nárrale Porque es el rápido, final, porque ya casi rápido. no hay tiempo. Solo quiero... que está al final. A ver, dale. Está hablando Alejandra. Alejandra Hernández ahí en el chat. Desde Hola, Ale. Capadocia, Turquía. Dice, Capadocia. hola a todos, Capadocia. es excelente panel, saludos desde Capadocia, Turquía. Ah, pues mira, Ah, saludos. hay Qué honor que nos escuche desde allá. saludos, ya hay Feliz que hacer cumpleaños, reportaje, felicidades. Sí. Entonces, mira, esto es muy importante. Rápido, ya. Muere Herodes en una ¿cómo se llama esto? En un banquete, que está vestido de mucho lujo. De repente se siente mal y 5 días muere, apestado por los gusanos. Ahí lo dejo. Oye, y bueno, pues con esto desafortunadamente se nos acaba el tiempo y concluimos nuestra serie del Jesús histórico de la historia. Pero vayan bíblica. el miércoles. El miércoles vayan al miércoles. taller para ver mayores detalles allá en Museo de la Restauración, a un lado de Capuchinas. Es Guerrero 27, me parece. Sí. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas,
tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Ramón Rodríguez Lucio